Estaba recostada sobre la mesa de acero brillante a un segundo de que mi corazón se detuviera por efecto de la anestesia, pero se detuvo antes por su propia cuenta en el instante exacto en que el cirujano se bajó la mascarilla. Ese rostro, esos ojos, era el rostro del hijo que yo misma había enterrado con mis propias manos hace 10 años. Mi nombre es Ermelinda, tengo 61 años, y nunca imaginé que en un hospital privado de Polanco, rodeada de luces cegadoras y monitores que marcaban los latidos de mi final, me encontraría de frente con un fantasma de carne, hueso. El zumbido de las máquinas llenaba la habitación fría, tan fría como la soledad que me esperaba en casa. Me iban a operar de la válvula mitral, una cirugía de alto riesgo a mi edad. Las enfermeras me hablaban despacio acomodando los cables helados sobre mi piel desnuda, tratándome con esa lástima profesional casi mecánica que le dedican a las mujeres viejas que llegan solas sin un solo familiar en la sala de espera que rece por ellas. Mi nuera Melisa me había dejado en la puerta del hospital esa misma mañana con una frialdad que aún me quemaba en el pecho. Que la Virgen te acompañe, Ermelinda. Yo tengo mi propia vida y cosas que hacer, no puedo quedarme a ver cómo te apagas. Me dijo sin siquiera apagar el motor del coche, mirándome por encima de sus gafas de sol carísimas. Fue una puñalada directa. El que siembra desprecio cosecha soledad. Ella me culpaba en el fondo por seguir respirando mientras su esposo, mi Tomás, estaba bajo tierra. Después de ver a tu hijo de 21 años consumirse mes a mes por la leucemia, cuando has tenido que limpiar su frente sudorosa mientras ruega por morfina, la muerte deja de ser un monstruo temible y se convierte en una simple sala de espera. Lo que realmente me aterraba no era no despertar de la cirugía, sino despertar sola otra vez en esa casa vacía, donde el silencio me asfixiaba cada noche, gritando el nombre de mi muchacho. La puerta del quirófano se abrió con un chirrido metálico que cortó el aire. Entró el cirujano principal. El ambiente se volvió pesado, denso, como si faltara el oxígeno. Mis ojos cansados por los años y las lágrimas derramadas en secreto se enfocaron en él mientras caminaba hacia la camilla. Mi respiración se cortó de tajo. Las manos me temblaban con tanta violencia que la enfermera tuvo que sujetarme el brazo por la fuerza para asegurar la vía intravenosa. No era el miedo a la hoja del bisturí, era él, era Tomás. Estaba parado justo frente a mí envuelto en un uniforme quirúrgico verde oscuro. Tenía la misma frente amplia, las mismas cejas gruesas y oscuras, y esa forma tan peculiar y nuestra de inclinar la cabeza hacia la derecha cuando leía con atención un expediente. El mundo entero giró en un ángulo imposible y nauseabundo. Quise gritar. Quise arrancar las vías de plástico de mis venas, saltar de la mesa y tocarle la cara para comprobar que no estaba loca, pero mi garganta estaba cerrada, seca como el desierto. El cirujano levantó la vista de su tableta digital y me miró fijamente. Sus ojos color avellana se clavaron en los míos. Un escalofrío helado me recorrió desde la nuca hasta la planta de los pies. Eran los ojos de mi niño preguntándome por qué no tenía papá cuando sus amigos sí lo tenían. Eran los mismos ojos de mi muchacho despidiéndose de mí aterrorizado en su lecho de muerte. Pero Tomás estaba muerto. Tomás murió hace 10 largos y dolorosos años, y el hombre que tenía frente a mí tenía unos 31 años, la edad exacta que mi hijo tendría hoy si Dios no me lo hubiera arrebatado tan pronto. Tranquila, señora Ermelinda, me dijo con una voz suave que hizo temblar mis entrañas hasta lo más profundo. Está en muy buenas manos. Su voz sonaba más profunda, educada, profesional, pero el eco vibrante de mi propia sangre resonaba en cada una de sus sílabas. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Traté de balbucear, de preguntar si el cielo me estaba jugando una broma macabra en mis últimos minutos de vida, pero entonces la enfermera asistente habló desde el otro lado de la mesa de operaciones. Doctor Montenegro, la paciente está lista. Los signos son estables. Podemos proceder cuando usted lo indique. Montenegro. Ese apellido cayó sobre mí como un bloque de plomo fundido, aplastando mi pecho con más fuerza que cualquier bisturí. Montenegro, el apellido del hombre que destruyó mi juventud y mi vida hace 31 años. El doctor Ricardo Montenegro, el miserable que me prometió el mundo entero,
que me juró amor eterno frente al altar de la Virgen y que desapareció como un cobarde el mismo día que le confesé, temblando de miedo que estaba embarazada de gemelos. Él era un médico prestigioso, un hombre de la alta sociedad de la capital. Yo solo era una costurera ingenua de un barrio humilde que creyó en cuentos de hadas. Él me abandonó a mi suerte, dejándome parir sola en un hospital público y aséptico, donde, según me dijo un médico sin rostro aquella noche de tormenta, uno de mis gemelos había nacido muerto. Mi cabeza daba vueltas en un torbellino de pánico bilis y revelaciones aterradoras. Montenegro, el doctor joven que estaba frente a mí, idéntico a mi hijo fallecido, llevaba el apellido del monstruo que me dejó tirada en la miseria. El anestesiólogo se acercó con una jeringa grande, su aguja brillando bajo la luz. Señora Ermelinda, vamos a empezar con la inducción. Necesito que cuente hacia atrás desde 10, por favor. 10. 9. No podía dormirme. No ahora, por Dios. Intenté levantar la mano debilitada. Intenté gritar con todas mis fuerzas que detuvieran todo, que cancelaran la cirugía. Esperé, logré susurrar con desesperación, pero mi voz salió ahogada inútil bajo la máscara de oxígeno. El doctor Montenegro se acercó un paso más, acomodándose los guantes de látex con un chasquido seco. Bajo las potentes lámparas del quirófano, la manga verde de su bata se deslizó unos centímetros hacia arriba, revelando su piel. Y entonces lo vi. 8. 7. Mi vista comenzó a nublarse por el químico pesado que invadía mis venas, pero la imagen quedó grabada en mi alma a fuego vivo. En su muñeca izquierda, justo donde terminaba el borde del guante quirúrgico, había una pequeña marca de nacimiento, una mancha oscura inconfundible en forma de luna creciente, exactamente igual en el mismo milímetro de piel a la que tenía mi amado Tomás. Era la marca de mi sangre. 6. 5. Mi lengua se volvió pesada como una lápida de mármol. Las lágrimas calientes resbalaron por mis sienes, perdiéndose en mi cabello canoso. El cirujano me miró desde arriba, y por una fracción de segundo juré ver un destello de confusión en sus ojos avellana, como si su propia alma también hubiera reconocido un eco antiguo en mi rostro marchito. 4. 3. Mi bebé. Quise decirle, quise gritarle que yo era la mujer que le dio la vida. 2. 1. La oscuridad me tragó por completo, arrastrándome a un abismo profundo y silencioso. El corazón se me durmió sobre la plancha de metal, pero mi mente, en medio de las sombras pesadas de la anestesia, despertó con una claridad aterradora y violenta. El bebé que lloré en la penumbra durante 31 años, el cuerpecito que nunca me dejaron ver ni abrazar, el pequeño ataúd vacío que me obligaron a enterrar. Todo había sido una maldita mentira. Mi hijo estaba vivo, y no pensaba irme de este mundo, ni permitir que la muerte me llevara sin hacer que los culpables pagaran con sangre cada lágrima que me obligaron a derramar. El primer aviso de que seguía viva no fue la luz brillante del hospital, sino un dolor sordo y brutal en el centro del pecho. Era como si alguien hubiera metido las manos desnudas entre mis costillas y me hubiera reordenado los órganos a la fuerza. Escuché el siseo constante del oxígeno fluyendo por el tubo en mi nariz, el pitido rítmico del monitor cardíaco y las voces lejanas a mi alrededor. Abrí los ojos con lentitud, sintiendo los párpados pesados, tratando de enfocar la vista. Estaba en la sala de recuperación, separada del resto del mundo por unas simples cortinas azules. Y entonces, antes de que pudiera registrar el ardor de la incisión, la memoria me golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. El cirujano, el doctor Montenegro, la marca de nacimiento en su muñeca. Intenté incorporarme de golpe, ignorando los cables que me ataban, pero mi cuerpo entumecido no respondió bien. Tranquila, señora Ermelinda, me dijo una enfermera poniéndome una mano en el hombro. La cirugía salió bien, pero necesita descansar. Un éxito, dijo ella. Qué ironía tan cruel. Mi corazón físico estaba reparado, pero mi alma acababa de ser desgarrada por la mitad. El doctor. Necesito hablar con el doctor. Logré raspar con mi voz reseca y quebrada. La muchacha me miró mientras ajustaba la bolsa de suero intravenoso. El doctor ya terminó su turno, respondió con esa frialdad burocrática, pero dejó instrucciones claras sobre su cuidado postoperatorio. Se había ido. Mi hijo, la carne de mi carne que me robaron hace 31 años, había estado hurgando en mi pecho abierto y luego se había marchado sin saber que acababa de salvarle la vida a la mujer que lo parió.
Todo salió perfecto, dijo la enfermera, pero para mí nada de esto era perfecto, nada tenía sentido. Cerré los ojos no para dormir, sino para recordar. Fueron días de agonía en esa habitación, días preguntando por él y recibiendo las mismas excusas, que estaba en cirugía, que no estaba de turno. Para ellos yo era solo otra paciente mayor obsesionada con el médico que le salvó la vida. No sabían que el silencio me estaba devorando por dentro. La vida de una mujer puede cambiar en un instante en el latido que toma abrir los ojos ante una verdad que estuvo oculta. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo en este viaje tan doloroso. El tercer día la puerta se abrió, pero no era mi hijo perdido. Era Melissa. Entró arrastrando sus tacones con su bolso caro, colgado del hombro, sus lentes de sol, empujado sobre su cabello rubio, perfectamente peinado, y esa expresión de hastío que usaba cada vez que estar cerca de mí le causaba dolor físico. Lista, me preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. La miré fijamente mientras se preparaba para sacarme de allí. Melissa, necesito hablar contigo sobre algo, le dije. Ella soltó un suspiro largo y cansado, de esos que te hacen sentir como una carga. Hermelinda, el doctor dijo que necesitas descanso, no estrés, me recriminó con sequedad, pero no me iba a callar. Es sobre el cirujano, insistí, y eso por fin captó su atención. ¿Qué pasa con él?, preguntó. Tomé aire sintiendo las grapas tirar de mi piel herida. Se parece a Tomás. El silencio que siguió fue denso, incómodo, asfixiante. Melissa parpadeó varias veces antes de dejar escapar una risa corta y seca cargada de un cinismo que me heló la sangre. Es idéntico a Tomás, continué implorando que me creyera. La misma cara, los mismos ojos, incluso tiene la misma marca de nacimiento en la muñeca. Ella dejó caer su bolso en la silla, se cruzó de brazos y me clavó una mirada llena de veneno. Hermelinda, acabas de salir de una cirugía cardíaca mayor, sentenció con tono de burla. La anestesia puede causar alucinaciones, confusión. Es normal. No fue una alucinación, le repliqué. El coraje me ardía más que la herida. Entonces fue tu mente jugándote una mala pasada, continuó ella, subiendo el tono de voz para aplastar el mío. Ves a Tomás en todas partes. En el supermercado, en la televisión, ahora en tu cirujano. Sus palabras me golpearon como una bofetada en pleno rostro. No estoy inventando esto, le grité, con las fuerzas que no tenía. El doctor se llama Montenegro, como el padre de Tomás. Algo cruzó por el rostro de Melissa, una chispa de miedo o preocupación, pero su egoísmo fue más rápido. Montenegro es un apellido común, contraatacó, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. El bebé murió, Hermelinda. Fue trágico, pero murió. La miré desafiante. Los doctores mienten, le dije. Ella recogió su bolso con furia. Vas a dejar de inventar teorías imposibles para llenar el vacío que Tomás dejó, me ordenó, como si yo fuera una niña malcriada. Sus palabras fueron el eco exacto de lo que aquel médico maldito me dijo hace 31 años. Usted solo tiene un hijo, deje de imaginarse cosas. El viaje de regreso a mi pequeña casa en las afueras de la ciudad fue un infierno de silencio y hostilidad. Melissa no dijo una sola palabra en todo el trayecto, solo apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Al llegar me ayudó a entrar con brusquedad, preparó un té que jamás me tomé y se detuvo en la puerta antes de irse. Sin voltear a verme, lanzó su última estocada. Tomás me amaba, dijo con voz temblorosa de rencor, pero siempre te amó más a ti. Siempre fuiste lo primero para él, yo siempre fui la segunda. Y sin esperar respuesta, cerró la puerta de un portazo que resonó en la casa vacía. Me quedé sola en medio de la sala que olía a polvo, procesando su inseguridad enfermiza. Ella tenía miedo de que yo reemplazara a Tomás, tenía miedo de perder la única conexión que le quedaba con mi hijo. Pero yo no estaba loca. Caminé arrastrando los pies hasta mi vieja habitación, ignorando las punzadas de dolor en mi pecho. Fui directamente al fondo de mi armario, a esa vieja caja de zapatos donde guardaba los documentos importantes de mi vida. Allí, en un sobre amarillento por el paso del tiempo, estaba el certificado de defunción del bebé que nunca conocí. Lo saqué con las manos empapadas en sudor frío. Leí la fecha, comprobé el nombre del Hospital Memorial General, y entonces bajé la vista hacia la firma del médico, que firmó el certificado, el trazo de la pluma que había dictado mi desgracia. Doctor Ricardo Montenegro.
El papel tembló entre mis dedos. El hombre que me abandonó, el doctor que atendió mi parto, le había dado su propio apellido al cirujano que acababa de operarme. El monstruo le había robado la vida a mi hijo para dársela a sí mismo. No estaba loca. Tenía la verdad en mis manos y ahora iba a desatar el infierno para recuperarlo. Ese pedazo de papel amarillento temblaba entre mis manos llenas de manchas y cicatrices. La tinta negra de la firma del doctor Ricardo Montenegro parecía reírse de mí burlándose de mi ignorancia durante más de 3 décadas. Al mirar esos trazos apresurados, el aire de mi pequeña sala se esfumó, y de pronto el olor a desinfectante barato y a sangre fresca me golpeó con la misma violencia que aquella noche de tormenta en 1993. Yo tenía apenas 30 años, estaba aterrorizada sola y con el vientre a punto de reventar por un parto prematuro. Ricardo, el hombre elegante de Polanco, que me había jurado el cielo y las estrellas, se había transformado en un monstruo de hielo el día que le dije que tendríamos gemelos. Recuerdo sus palabras exactas, afiladas como navajas, clavándose en mi pecho antes de dármela. En el pasillo del hospital, una costurera de pacotilla no va a arruinar mi prestigio con un par de bastardos. Búscate a otro imbécil que te los mantenga. Ese fue su adiós. Me dejó tirada como a un perro en un hospital de gobierno rodeada de enfermeras que me miraban con lástima y desprecio. El dolor del parto me partía los huesos por la mitad, pero el dolor de su traición me estaba matando el alma. Cuando empezaron las contracciones más fuertes, el mismo Ricardo apareció en la sala de partos. Yo en mi estupidez de mujer enamorada pensé que se había arrepentido, que había vuelto por nosotros, pero su mirada no era la de un padre, era la de un carnicero calculando el peso de la mercancía. Pujé hasta sentir que la garganta se me desgarraba y entonces lo escuché. El primer llanto. Mi Tomás. Pero no fue el único. Lo juro por la memoria de mi madre, en ese quirófano helado, escuché un segundo llanto, un sonido más suave, más agudo. Quise levantar la cabeza, estiré mis brazos ensangrentados rogando verlos, pero la mano pesada y enguantada de Ricardo me empujó la cara contra la almohada sudada. Eres una pobre histérica, cállate ya. Tuviste uno y da gracias a Dios que respira, me escupió con un asco que me congeló las venas. Me drogaron. Me llenaron las venas de sedantes pesados para apagar mis gritos y mi cordura. Cuando desperté horas después, el cuarto estaba en penumbras. Un médico residente, que ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos, me entregó a Tomás envuelto en una manta raída y me dijo con voz robótica que el segundo bebé había nacido muerto asfixiado por el cordón umbilical. Nunca me dejaron verlo. Nunca pude acariciar su carita fría ni darle un beso de despedida. Solo me entregaron un papel miserable y me cobraron por un pequeño ataúd blanco que enterré en una fosa común, llorando hasta quedarme seca. ¿Saben lo que es llorarle a un ataúd vacío durante 31 años? ¿Saben lo que es sentirte culpable cada vez que respiras creyendo que tu propio cuerpo le falló a tu hijo, cuando en realidad un buitre de bata blanca te lo estaba robando de las entrañas para venderlo al mejor postor? El pecho me hundía en una agonía insoportable al darme cuenta de que mi duelo entero había sido una farsa, un teatro macabro, montado por la avaricia de un psicópata. Criar a Tomás sola fue un calvario de sudor y lágrimas que nadie quiso compartir. Lavé ajeno, cosí de madrugada hasta que me sangraron las yemas de los dedos y limpié casas inmensas tragándome las humillaciones de patronas ricas que me trataban peor que a un mueble viejo. Todo por mi niño. Todo para que nunca le faltara un plato de sopa caliente en la mesa ni unos zapatos limpios para la escuela. Mi Tomás, mi única luz, se convirtió en mi salvavidas, para no tirarme a las vías del metro, pero el fantasma de su hermano siempre estaba ahí acechándonos en el silencio de nuestra casita humilde. Recuerdo una tarde cuando Tomás tenía apenas 6 años, me miró con sus enormes ojos avellana, esos mismos ojos que acabo de ver clavados en mí en el quirófano, y me soltó una pregunta que me partió el corazón en 1000 pedazos. Mamá, ¿por qué él, cielo, es tan egoísta que se quedó con mi hermanito y a mí me dejó sin nadie con quien jugar? No supe qué responderle. Lo abracé muy fuerte sintiendo que me ahogaba en mis propias mentiras piadosas. Él nos cuida desde arriba, mi amor, le dije. Qué estúpida y ciega fui. No estaba arriba, no estaba en el cielo,
Mi hijo estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, creciendo quizás en una mansión, comiendo en vajillas de plata y vistiendo ropa fina, mientras su verdadero hermano gemelo y yo contábamos las monedas manchadas de grasa para poder comprar un pedazo de pan duro. El doctor Ricardo Montenegro no solo me arrebató a un bebé inocente, nos robó nuestra historia, nos amputó la oportunidad de ser una familia completa, nos condenó a la pobreza y de cierta forma a la muerte temprana de mi Tomás, mientras él construía un imperio de mentiras y prestigio sobre mi vientre desgarrado. Apreté el certificado de defunción contra mi pecho hasta hacerlo una bola de papel inservible. Las lágrimas que caían sobre mis manos temblorosas ya no eran de tristeza ni de luto. Eran de rabia pura, hirviente, de esa rabia oscura que te quema la garganta y te exige venganza. Melissa me había dicho que dejara de inventar cosas, que me rindiera y aceptara mi soledad. Pero una madre a la que le arrancan un hijo del pecho no se rinde ni estando muerta. Si ese cirujano es la mitad del alma que le faltó a mi Tomás, voy a arrastrar a todos los que encubrieron este infierno, aunque tenga que demoler ese hospital entero con mis propias manos. El dolor en mi pecho ardía con cada latido de mi válvula recién operada, pero el fuego de la venganza era muchísimo más fuerte que cualquier incisión médica. Pasé 3 días encerrada en mi pequeña casa, trazando un plan, ignorando por completo las llamadas de Melissa. En su último mensaje de voz me escupió su veneno habitual con esa superioridad que tanto le gustaba usar para herirme. Hermelinda, deja de dar lástima. Estás delirando con fantasmas porque no soportas la idea de que Tomás me prefiriera a mí hasta en su último suspiro. Pobre ilusa. Mi nuera pensaba que yo era una vieja senil, ahogándose en su propio duelo y en su obsesión, sin tener la menor idea de que esta misma vieja estaba a punto de desenterrar el secreto más podrido y oscuro de la capital. Al cuarto día, me vestí con mi mejor ropa, me maquillé para ocultar la palidez cadavérica que me dejó la cirugía, y tomé un taxi directo al hospital de Polanco, el mismo lugar donde mi vida se había partido en 2 mitades sangrantes. El Memorial General ahora lucía como un palacio de cristal lleno de tecnología de punta y médicos estirados que cobraban una verdadera fortuna solamente por mirarte a los ojos. Caminé por los pasillos con la cabeza en alto porque he aprendido que absolutamente nadie se atreve a detener a una mujer mayor cuando camina con paso firme y propósito. Subí en el elevador hasta el 3er piso, donde solía estar el área de maternidad hace más de 3 décadas, buscando desesperadamente el departamento de archivos médicos. Justo cuando mi mano rozó el pomo frío de una puerta restringida, una voz a mis espaldas me congeló la sangre en las venas. ¿Se le perdió algo, señora? Aquí no pueden entrar pacientes. Me giré lentamente con el corazón palpitando en la garganta, preparándome para soltar la primera mentira que se me ocurriera sobre estar buscando la cafetería. Frente a mí estaba una mujer de mi edad con el cabello gris recogido en un moño, bajo unos lentes colgados al cuello, un gafete desgastado y una mirada cargada de cansancio. Se llamaba Dolores. Trabajo aquí desde hace 37 años, me dijo con un tono amable, escaneando las arrugas de mi rostro. 37 años. Esa cifra me taladró el cerebro. Ella estaba respirando en este mismo edificio cuando a mí me arrancaron el alma. Me acerqué a ella desafiando todo el miedo que sentía, y solté las palabras como si fueran dinamita. Busco los registros de 1993. Del doctor Ricardo Montenegro. El rostro de doña Dolores perdió todo el color al instante. La calidez de su sonrisa se evaporó en un segundo, siendo reemplazada por un pánico mudo y profundo que le hizo apretar la taza de café que llevaba en las manos hasta que los nudillos se le pusieron completamente blancos. A ese hombre se le menciona en susurros, o mejor no se le menciona, muchísimo menos si usted tuvo la desgracia de parir aquí en el 93. Murmuró con voz temblorosa, mirando hacia ambos lados del pasillo, como si las paredes de ese hospital de ricos tuvieran oídos y garras ocultas. Me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba de una mujer de su edad, y me arrastró hacia un pequeño cuarto de suministros, lejos de las miradas curiosas y de las cámaras de seguridad. Cerró la puerta con seguro. En la penumbra de ese cuarto que olía a cloro, a desinfectante y a secretos viejos, me enfrenté a la mirada de una mujer que llevaba décadas tragando veneno ajeno. Usted es una de ellas,
¿Verdad? Me preguntó y su voz se quebró de una manera que me erizó la piel. ¿Qué les hacía a nuestros bebés? Le exigí sintiendo que las rodillas me fallaban y que el aire me faltaba. Dolores cerró los ojos con fuerza y dejó caer la verdad sobre mis hombros, una verdad tan monstruosa, tan sádica, que amenazaba con reventarme la válvula recién operada. Él no era un médico, Ermelinda. Era un maldito carnicero de almas. Jugaba a ser Dios con las mujeres que no tenían ni para caerse muertas, diciéndoles, con la cara lavada, que sus hijos eran basura que no logró respirar. Me explicó con detalles escalofriantes cómo Montenegro elegía meticulosamente a sus víctimas madres solteras, extremadamente pobres sin familia, que pudiera hacer preguntas incómodas o pagar un abogado. Les decía que los bebés habían muerto por complicaciones respiratorias o hemorragias, y luego los entregaba a familias de la alta sociedad a cambio de verdaderas fortunas, disfrazando el crimen como adopciones privadas. Se vendían niños inocentes como si fueran simple mercancía en un tianguis de lujo a 50,000 o 100,000 dólares cada uno. Y nadie en su sano juicio lo detenía porque el maldito prestigio y el dinero del apellido Montenegro compraban el silencio absoluto de todo el personal del hospital. El aire se volvió completamente irrespirable. La pequeña sala comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Dolores rebuscó frenéticamente en el fondo de su viejo casillero y sacó un papel amarillento doblado y manoseado por el paso de los años. Guardé esto, la verdad no sé por qué. Supongo que muy en el fondo esperaba que algún día una madre viniera a buscar justicia, susurró al entregármelo en las manos. Era una lista clandestina, nombres de mujeres vulnerables, fechas exactas y al lado de cada nombre cantidades de dinero. Mis ojos recorrieron las líneas borrosas y la tinta desgastada hasta que el corazón se me detuvo por segunda vez en menos de una semana. Ermelinda Vázquez. Parto gemelar. Uno vivo. Uno retenido. 50,000 dólares. Ese era el precio maldito de mi propia carne. 50,000 dólares por arrancar a un hijo de los brazos de su madre. Las lágrimas me nublaron la vista, pero a través del llanto descontrolado y la rabia hirviente, otra pieza del rompecabezas encajó en mi mente con una crueldad exquisita y devastadora. ¿A qué familia rica le vendió a mi hijo? Sollocé apretando el papel hasta arrugarlo. Dolores me miró con una piedad que me destrozó el alma. A ninguna Ermelinda. Montenegro nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero hace 31 años adoptó a un bebé al que registró ilegalmente como suyo. El monstruo no lo vendió, se lo quedó como si fuera un trofeo enfermizo. Crió a mi hijo con la misma frialdad y sangre fría con la que me lo arrebató, dándole su asqueroso apellido, moldeándolo a su propia imagen, conviviendo con él todos los malditos días de su vida, mientras yo le lloraba, desconsolada, a una caja, vacía en el panteón de Iztapalapa. El doctor Benjamín Montenegro, el hombre que me había salvado la vida en el quirófano, era mi niño. Doblé el papel con manos ahora firmes, decididas, y lo guardé en el fondo de mi bolso como si fuera mi mayor tesoro. El miedo, la incertidumbre y la tristeza se habían evaporado por completo, dejando en su lugar un odio tan puro, tan cristalino, que me sentí verdaderamente invencible. Salí de ese hospital de Polanco, pisando fuerte, respirando el aire contaminado de la Ciudad de México como si fuera el oxígeno más puro del planeta. Ricardo Montenegro ya estaba rindiendo cuentas en el fuego del infierno, pero yo me iba a encargar personalmente de desmantelar su imperio de mentiras aquí en la tierra, y lo iba a hacer frente a los ojos del hijo que me robó. El teléfono sonó en la penumbra de mi sala, rompiendo el silencio asfixiante de la tarde de un tajo. Era un número desconocido, brillando en la pantalla, pero algo instintivo en mis entrañas me obligó a deslizar el dedo y contestar. Ermelinda Vázquez, pronunció una voz masculina grave y terriblemente profesional. El corazón me dio un vuelco violento contra las costillas adoloridas por la cirugía. Soy el doctor Benjamín Montenegro. Creo que tenemos que hablar. Acepté sin dudarlo un segundo. El café que eligió para encontrarnos estaba casi vacío, apenas ocupado por un par de jubilados leyendo el periódico en una esquina y oliendo a granos tostados y madera vieja. Cuando entré lo vi sentado en el fondo del local. Ya no llevaba su imponente uniforme quirúrgico verde, vestía unos simples jeans desgastados y una camisa azul de botones.
Se veía más joven así, mucho más desprotegido e insultantemente idéntico a mi Tomás. Mis piernas temblaban a cada paso. ¿Cómo saludas a un hombre que lleva el rostro exacto del hijo que enterraste, pero que carga como una cruz el apellido del monstruo que te lo robó? Se puso de pie a medias, tan incómodo, vulnerable y nervioso como yo. Sé por qué has estado haciendo preguntas indiscretas en el hospital, soltó sin rodeos, una vez que tomamos asiento. Dolores me llamó esta mañana. Me contó que estuviste ahí, que buscabas desesperadamente información sobre tu bebé, que murió en 1993. Me quedé sin aliento, tragando saliva gruesa como si fuera arena. Benjamín se pasó una mano temblorosa por el cabello, un gesto tan calcado al de Tomás, cuando se sentía acorralado o frustrado, que me arrancó un sollozo silencioso del pecho. Y entonces, mirando a la mesa, dejó caer la primera bomba que haría pedazos su propia realidad. Siempre supe que fui adoptado, confesó con la voz rota y los ojos vidriosos. Me explicó que Ricardo Montenegro, el hombre que yo maldecía cada noche antes de dormir, lo había criado como a un trofeo personal, exhibiéndolo ante la alta sociedad de la capital como el hijo doctor perfecto. Pero esa fachada de mentiras se derrumbó hace 5 años, cuando Ricardo murió de un infarto, y Benjamín tuvo la amarga tarea de limpiar su inmensa casa. Encontré una caja fuerte escondida en el ático oscuro, susurró, inclinándose hacia adelante, temiendo que alguien nos escuchara. Estaba repleta de certificados de nacimiento, falsos contratos de adopción alterados y montones de dinero en efectivo manchado de sangre y pecado. Y lo más desgarrador de todo, había una libreta con una lista. Sacó su teléfono para mostrarme una foto, pero yo me adelanté. Extraje de mi bolso el papel arrugado y amarillento que Dolores me había confiado y lo deslicé sobre la mesa de madera. Benjamín palideció brutalmente al verlo. Es la misma lista. Todo es verdad. Mi padre robaba bebés de mujeres pobres y los vendía al mejor postor, murmuró horrorizado, comprendiendo al fin la magnitud de la podredumbre del hombre que lo rió. Se quedó conmigo y vendió a los demás como mercancía. Su voz se quebró en un llanto contenido que me partió el alma. ¿Por qué yo? ¿Por qué me conservó a mí? Muchas de nosotras guardamos secretos que nos pesan como plomo en el alma, heridas familiares que sangran en silencio durante décadas enteras. Si entiendes el peso inmenso que llevo cargando al mirar a este muchacho destrozado, deja tu saludo y dime desde qué ciudad me escuchas en los comentarios. No estamos solas en este camino lleno de espinas, y tu compañía es el único consuelo que necesito para seguir adelante hoy. Porque no era solo uno, Benjamín, le respondí, con la garganta en llamas. Eras gemelo, y ese maldito pensó que sería más fácil decirle a una madre primeriza que uno de los dos murió en el parto. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Benjamín, manchando el cuello de su camisa. Me suplicó con la voz ahogada en llanto que le hablara de su hermano, de esa otra mitad suya que siempre sintió que le faltaba en el pecho. Le conté absolutamente todo. Le conté de los primeros pasos torpes de Tomás, a los 11 meses, de su risa escandalosa y desdentada, de cómo a los 5 años no se quitaba un casco rojo de bombero ni para irse a dormir. Le platiqué con orgullo de sus partidos de fútbol en la secundaria y de cómo, siendo un adolescente, renunció a su sueño deportivo para trabajar de empacador y ayudarme con los gastos de la luz y el agua. Y luego, con el corazón hecho pedazos, le narré los 2 años de agonía incesante en los pasillos de oncología. Murió un martes por la mañana, consumido hasta los huesos, le dije, sintiendo que me asfixiaba el recuerdo de la máquina de signos vitales apagándose. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, mamá». Y entonces se fue para siempre. Ambos llorábamos amargamente, sin importarnos en lo más mínimo quién nos mirara en ese pequeño café. Siento muchísimo que te robaran la oportunidad de crecer con un hermano, logré articular entre sollozos profundos. Benjamín secó sus lágrimas con una servilleta de papel y sacó una vieja fotografía de su cartera de cuero. «Este soy yo en mi cumpleaños número 10», me dijo, empujando la foto hacia mí. Con las manos temblando como hojas secas, busqué en mi celular una foto digitalizada de Tomás, a esa misma edad, abrazando con fuerza su balón de fútbol gastado. Puse las 2 imágenes una al lado de la otra sobre la mesa. Era como ver doble, como si el universo se hubiera partido en 2 realidades paralelas. Los mismos ojos brillantes, la misma sonrisa franca, la misma postura retadora ante la vida.
Necesitamos hacernos una prueba de ADN, sentenció Benjamín, intentando aferrarse desesperadamente a la frialdad de la ciencia médica. Pero el golpe final, el giro que me dejó literalmente sin aire en los pulmones, aún estaba por revelarse. Me miró fijamente a los ojos y confesó que hace exactamente 2 años, al descubrir aquellos papeles malditos, en el ático había contratado a un investigador privado. Él me dio tu nombre completo, tu dirección, y me contó toda la historia sobre Tomás, admitió con una mezcla de vergüenza y dolor insoportable. ¿Sabías quién era yo?, le reclamé, sintiendo un escalofrío helado recorrer mi espalda. Sí, lo sé desde hace 2 años, asintió bajando la cabeza. Entonces, cuando entraste al quirófano a operarme. ¿Ya lo sabías?, le pregunté atónita con un nudo en el estómago. Benjamín levantó la mirada avergonzado pero con una determinación inquebrantable. Supe exactamente quién eras en el mismo instante en que vi tu nombre impreso en la lista de cirugías. Entré en pánico. Sentí que el mundo se me venía encima, pero no podía permitir que otro cirujano pusiera sus manos en ti. Mi hijo, el niño que me arrancaron brutalmente del vientre y que fue criado por mi peor enemigo, había estado velando por mí desde las sombras, aterrorizado de enfrentar su propio origen y mi rechazo, pero negándose rotundamente a dejarme morir en esa plancha de acero frío. Alargué mi mano temblorosa sobre la mesa, y tras un segundo de infinita duda, él posó la suya sobre la mía. Su tacto era cálido, sólido, inmensamente real. No tengas miedo. Benjamín, le susurré, sintiendo que 31 años de hielo y dolor se derretían por fin en mi pecho cansado. A mí no me importa lo que diga una prueba de ADN en un papel. Yo ya sé la verdad. Tú eres mi hijo. Te he estado buscando sin saberlo durante 31 años de mi vida. Mañana nos haríamos esa prueba de sangre. Mañana el imperio de crueles mentiras construido por Ricardo Montenegro terminaría de arder hasta convertirse en malditas cenizas. Los resultados de la prueba de ADN tardarían 5 días hábiles en llegar. 5 días. Suena a poco tiempo cuando lo dices en voz alta, pero para una madre a la que le arrancaron a su hijo de las entrañas hace 31 años, 5 días se arrastran como vidrios rotos por las venas. Benjamín y yo habíamos acordado no vernos ni hablarnos hasta tener el sobre sellado del laboratorio en nuestras manos. Él necesitaba espacio para procesar que toda su vida aristocrática era una farsa asquerosa construida sobre un secuestro, y yo necesitaba aire para calmar las palpitaciones de mi pecho recién operado. Pero el encierro me estaba enloqueciendo. Caminaba por mi salita de un lado a otro, mirando el reloj, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que me diera fuerzas. ¿Y si el papel decía que no? ¿Y si mi instinto de madre vieja y cansada me estaba jugando una broma macabra? No me repetía en voz alta, mordiéndome los labios hasta casi sacarle sangre. Ese es mi muchacho. La sangre llama y a mí me está gritando. Pero el tercer día de aquella tortura silenciosa, la puerta de mi casa se abrió de golpe sin previo aviso. Era Melissa. Ni siquiera tocó el timbre. Usó la copia de la llave que le di hace años cuando Tomás aún vivía y creíamos ser una familia de verdad. Entró como un huracán embravecido, con el rostro rojo de furia, azotando la puerta a sus espaldas, con una violencia que hizo temblar los cristales de las ventanas. Traía su bolso de diseñador colgado del hombro y una mirada cargada de veneno puro. «No te hagas la idiota conmigo», Ermelinda me gritó desde el pasillo, con la voz temblando no por tristeza, sino por una rabia enfermiza e histérica. ¿Es verdad el chisme de que andas recogiendo a un desconocido de la calle para reemplazar a mi esposo con un doctorcito que se le parece? El descaro de sus palabras me golpeó la cara como una bofetada. Me levanté del sofá sintiendo que la presión se me subía a la cabeza, harta de sus berrinches de niña rica y de su egoísmo crónico. «No estoy tratando de reemplazar a nadie», Melissa, le respondí con una frialdad que la congeló en seco. «Entonces, ¿qué demonios estás haciendo?», me reclamó, tirando su bolso carísimo sobre el sillón como si fuera un trapo viejo. «Tomás fue mi esposo, yo lo amé y yo lo perdí». Su actitud altanera me colmó la paciencia. Ya no iba a ser la suegra sumisa que baja la cabeza para evitar problemas. «Ese doctor es mi hijo». Estallé y mi voz resonó en cada rincón de la casa, cortando el aire de tajo. «Es el gemelo de Tomás. El bebé que me dijeron que había nacido muerto.
Me mintieron en mi propia cara, me robaron a mi niño de los brazos y lo vendieron como animal. Melissa se quedó tiesa con la boca abierta, incapaz de articular una sola sílaba. El mismísimo doctor Ricardo Montenegro, el maldito que firmó el certificado de defunción, fue quien se lo robó y le dio su apellido, le escupí, clavándole la verdad en la frente. Benjamín Montenegro es la sangre de mi sangre. El color desapareció por completo del rostro de mi nuera. Retrocedió un paso tambaleándose y se dejó caer pesadamente en el sillón. En lugar de mostrar un mínimo de empatía por el infierno que yo había vivido, su narcisismo salió a flote con más fuerza. Esto se trata de mí, chilló con lágrimas de coraje escurriendo por su maquillaje perfecto. Siempre fui el segundo plato en su vida porque él siempre te prefirió a ti. Se puso de pie nuevamente histérica manoteando en el aire. Y ahora, me sales con esto. Vas a traer a este advenedizo de la nada y ¿qué se supone que debo hacer? Llamarlo cuñado, fingir que es de la familia y aplaudir como foca mientras borras la memoria de mi marido. La bajeza de sus reproches me dolió más que la herida de mi esternón. Estaba compitiendo contra un fantasma y contra un hombre que ni siquiera conocía. Nadie está borrando a Tomás Melisa, pero perdí 31 años con mi otro hijo y no voy a perder un solo segundo más pidiéndote permiso para amarlo, le sentencié. Ella se cruzó de brazos temblando, y entonces con una voz rota y amarga, me lanzó una confesión que me dejó completamente paralizada, cambiando todo lo que creía saber sobre los últimos días de mi muchacho. Tú te creías la madre perfecta, Ermelinda, pero no veías nada, sollozó mirándome con resentimiento y culpa mezclados en los ojos. 3 meses antes de que le diagnosticaran la leucemia, Tomás empezó a tener pesadillas horribles. Se despertaba en la madrugada bañado en sudor frío, gritando desesperado. Decía que le faltaba un pedazo entero de su alma. Decía que alguien idéntico a él estaba en algún lado llamándolo a gritos pidiéndole ayuda. El corazón se me detuvo. Las rodillas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá para no desplomarme. ¿Por qué nunca me dijiste esto, por Dios santo?, le reclamé, con la voz ahogada en un llanto de absoluta desesperación. Pensé que era estrés, se excusó ella ocultando la cara entre sus manos enjolladas. Pensé que estaba loco o enfermo de ansiedad, pero ahora me doy cuenta de que lo estaba viviendo a él. El impacto de esa revelación me dejó sin aliento. Los gemelos tienen una conexión inexplicable, un hilo invisible y sagrado, que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Tomás y Benjamín se estaban llamando desde siempre, buscándose a ciegas a través de 31 años de malditas mentiras y separaciones forzadas. Mi Tomás, incluso antes de que el cáncer le consumiera el cuerpo, ya sabía en lo más profundo de su espíritu que su hermano caminaba por este mundo. Esa verdad me golpeó con una mezcla de consuelo infinito y un dolor desgarrador. Me acerqué a Melissa, dejando a un lado todo el coraje, y le puse una mano en el hombro tembloroso. Si Tomás lo sintió, si él sabía que su hermano existía, entonces nos toca a nosotras abrirle la puerta, le dije con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. Ella levantó la vista con el rímel corrido y el alma expuesta. Después de un largo y pesado silencio, asintió lentamente. Los resultados llegan en 2 días, me dijo con la voz ronca. Quiero estar ahí cuando abras ese sobre Ermelinda. Quiero estar ahí desde el principio. Y yo, sabiendo que la tormenta más grande estaba a punto de desatarse en esa misma sala, acepté. 2 días después, estábamos las dos sentadas en la pequeña sala de mi casa, envueltas en un silencio tan denso que casi se podía masticar. El sobre de la clínica estaba ahí descansando sobre el mantel de crochet de la mesa del comedor, burlándose de nosotras con su sello de confidencialidad y sus letras de molde. Los resultados del ADN habían llegado por mensajería esa misma mañana, pero me negué rotundamente a abrirlos sola. Necesitaba que Benjamín estuviera presente para enfrentar juntos la verdad definitiva o la locura absoluta. Melissa no dejaba de mover la pierna con la mirada clavada en la puerta y el veneno aún a flor de piel. Si resulta que todo esto es una farsa para sacarte el poco dinero que tienes, te juro que lo hundo y lo mando a la cárcel, me soltó, con esa voz cargada de una superioridad que tanto me irritaba. Su cinismo me revolvió el estómago. ¿Dinero? Ese hombre cobraba por una sola cirugía lo que nosotras no veríamos juntas en 3 vidas de trabajo. El timbre sonó de pronto como un latigazo en la quietud de la casa. Me levanté despacio,
sintiendo que la cicatriz del pecho me tiraba con furia, y abrí la pesada puerta de madera. Benjamín estaba parado en el umbral vestido con unos jeans desgastados y una playera sencilla, luciendo unas ojeras tan oscuras y profundas que delataban sus pesadillas y sus noches en vela. «Pasa», le dije con la voz hecha un hilo frágil. Cuando cruzó el pasillo y entró a la sala, Melissa se quedó congelada como una estatua de hielo. Era la primera vez que lo veía en persona sin la bata quirúrgica ni las luces cegadoras del hospital. Ver a su Tomás en el cuerpo de un completo extraño le robó el aliento. Ella, que siempre se creyó la dueña absoluta de la memoria y del amor de mi hijo, soltó un jadeo asustado y murmuró: «Eres idéntico». Es como ver a un fantasma burlándose de mi luto. Él la miró con una mezcla de lástima y profundo respeto, asintiendo lentamente. «Y tú debes ser la mujer que amó a la mitad de mi alma que me robaron», respondió él, desarmándola con una sola frase que le partió el ego en dos. La tensión en la habitación era francamente asfixiante. Me acerqué a la mesa con las piernas temblando como gelatina. Ese maldito pedazo de papel blanco contenía la respuesta a 31 años de preguntas envenenadas, de lágrimas tragadas en la madrugada y de rezos sin respuesta a la Virgen. «Ábrelo ya, Hermelinda, por favor, que me vas a volver loca», con tanto drama me exigió Melissa, frotándose los brazos compulsivamente, como si de pronto tuviera muchísimo frío. Respiré profundo. Cerré los ojos un segundo, para pedirle fuerzas a mi muchacho en el cielo, y rasgué el borde del sobre con torpeza. El sonido del papel, rompiéndose, resonó en mis oídos como un estruendo, como si estuviera rompiendo físicamente las cadenas de un secuestro de 3 décadas. Saqué las hojas dobladas. Las letras impresas se me borroneaban por culpa de las lágrimas contenidas que me nublaban la vista. Mis ojos escanearon frenéticamente los párrafos médicos, la jerga legal, que no entendía hasta encontrar la línea final resaltada en negritas, que dictaría mi sentencia definitiva de vida o muerte. Y ahí estaba: probabilidad de maternidad 99.9%. Las rodillas me fallaron por completo al leerlo. El papel se me resbaló de las manos y cayó al suelo de cemento como una hoja seca en otoño. Pero ya no importaba nada más en este mundo. «Es positivo», susurré, sintiendo que el pecho me estallaba en un grito monumental que llevaba 31 años ahogado en la garganta. «Eres mi hijo, mi niño». Benjamín se llevó las 2 manos al rostro, rompiendo a llorar con una fuerza desgarradora, despojándose por completo de toda esa arrogancia de médico cirujano de Polanco. Se acercó a mí tambaleándose torpemente y me rodeó con sus brazos. Nos fundimos en un abrazo tan apretado, tan lleno de desesperación y de amor puro, que sentí que nuestros corazones latían al mismo ritmo por primera vez desde que un miserable le cortó el cordón umbilical. Olía a jabón limpio y a lágrimas saladas. Apreté mi rostro arrugado contra su pecho ancho, recuperando de un solo golpe todo el tiempo y los besos que aquel carnicero apellidado Montenegro me había robado con sus sucias y avariciosas manos. Del otro lado de la sala, Melissa se derrumbó en el viejo sofá, ocultando la cara entre las rodillas. Lloraba a gritos roncos, pero esta vez no eran los reclamos egoístas de la viuda despechada, sino los lamentos genuinos de una mujer rota, que al fin comprendía la verdadera magnitud de nuestra tragedia. Benjamín se separó de mí suavemente, se acercó a ella a paso lento y con una humildad que me encogió el corazón, se hincó frente al sofá. «Perdóname por no haber estado aquí cuando mi hermano más te necesitaba», le dijo con la voz quebrada. «Perdóname por haber crecido entre lujos mal habidos mientras a ustedes les faltaba el aire y la justicia». Ella levantó el rostro empapado con el rímel negro manchando sus mejillas pálidas. «No te odio a ti», le confesó entre sollozos, rindiendo por fin sus estúpidas armas de guerra. «Odio que tengas su misma sonrisa y que él ya no esté para verla en un espejo. Odio que el destino haya sido tan maldito y tan cruel con nosotros». Era la primera vez que mi nuera dejaba de mirarse el propio ombligo para reconocer el inmenso dolor ajeno. Nos quedamos los 3 en esa pequeña sala durante horas, armando un doloroso rompecabezas de recuerdos y verdades a medias. Benjamín nos confesó que en los mismos meses en que Tomás soñaba con alguien pidiendo ayuda a gritos, él también sufría ataques de pánico inexplicables,
despertando en su lujosa cama con la certeza absoluta de que una parte de su propio pecho se estaba muriendo lentamente. Se estaban llamando a gritos en el silencio profundo de la sangre. Esa noche, compartiendo un café frío, el doctor de la alta sociedad y la costurera de barrio nos reconocimos en las mismas cicatrices. Y mientras observaba a Melissa mostrarle a Benjamín fotos viejas de la boda de Tomás, con una sonrisa triste, una promesa oscura y sumamente firme se formó en mi mente. Habíamos llorado lo suficiente para llenar un océano entero. Ahora era el momento exacto de desenterrar los pecados de ese maldito hospital y de arrastrar el nombre del difunto Ricardo Montenegro por el lodo más asqueroso de este país, sin importar en lo absoluto a cuántos ricos doctores y poderosos me tuviera que llevar entre las patas para lograrlo. 8 meses habían pasado desde que la verdad nos estalló en la cara, pero la verdadera prueba de fuego apenas comenzaba. Estaba parada frente al espejo de mi humilde cuarto, ajustándome un viejo collar de perlas de fantasía, preparándome para un día que jamás creí vivir. Benjamín iba a llevarme a conocer a su familia, a mi nieta, antes de ir juntos al panteón a visitar a Tomás. Cuando su camioneta se estacionó frente a mi casa, el corazón me dio un vuelco brutal. Del asiento trasero bajó una niña de unos 5 años, con unos rizos alborotados y los mismos ojos avellana de mis hijos. «Tú eres la abuela que mi papi perdió, ¿verdad?», me preguntó la criatura con esa inocencia que te desarma por completo. Sentí que me asfixiaba la injusticia. ¿Cómo se supone que una madre procesa que le robaron no solo a su hijo, sino los primeros 5 años de vida de su propia nieta? Mientras abrazaba a la pequeña Emma y saludaba a Sara, la esposa de Benjamín, una rabia sorda me arañó la garganta. Ese carnicero de Montenegro me había amputado una rama entera de mi árbol genealógico, y yo apenas la estaba recuperando a pedazos rasgados. El camino hacia el Panteón francés fue un sepulcro de silencios pesados. Melissa nos había citado allí diciendo que si íbamos a ser una familia, debíamos empezar por el principio donde todo terminó para ella. Al llegar la vi parada junto a la lápida de granito gris, limpiando las hojas secas con una devoción que me partió el alma. Sara apretó la mano de Benjamín, visiblemente nerviosa por la hostilidad que Melissa había demostrado en el pasado, y no se equivocaba en temerle. «No te preocupes, no muerdo», le escuché murmurar a Melissa cuando nos acercamos con esa lengua afilada que no podía contener ni en un camposanto, aunque te confieso que es una verdadera tortura y una burla cruel ver la cara de mi esposo muerto agarrándole la mano a otra mujer. Benjamín bajó la mirada tragando saliva gruesa, absorbiendo el golpe. Era un comentario venenoso, sí, pero estaba cargado de una vulnerabilidad tan cruda que nadie se atrevió a reprochárselo. Estábamos pisando terreno sagrado y minado a la vez, caminando sobre cristales rotos. Benjamín soltó la mano de su esposa y caminó a paso lento hacia la tumba. Era la primera vez que veía el nombre de su gemelo grabado en la piedra fría. Cayó de rodillas sobre el pasto húmedo de la Ciudad de México, como si le hubieran cortado las piernas con un hacha. «Hola, hermano», susurró con la voz rota, trazando las letras talladas con dedos temblorosos. «Llegué tarde. Perdóname por haber vivido a ciegas en cuna de oro mientras tú te apagabas en una cama de hospital». El silencio del panteón solo era interrumpido por sus sollozos ahogados. Pero entonces el aire se heló por completo. La pequeña Emma se soltó de mi mano, caminó hasta la lápida, y con una naturalidad que me congeló la sangre en las venas, acarició la piedra. «No llores, papi», dijo la niña con su vocecita clara resonando entre las tumbas. «El tío Tomás me dijo en mis sueños que ya no le duele nada. Me pidió que te dijera que gracias por traer a su verdadera mamá de regreso». Melissa soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies para tragarme. Esa niña no conocía a Tomás, no había visto fotos suyas, y sin embargo, el lazo de sangre había cruzado el umbral de la mismísima muerte para traernos un mensaje de paz. Las lágrimas nos empaparon a todos. Pero el luto no era suficiente. Necesitábamos exorcizar a los demonios que aún nos rondaban. Melissa se acercó a Benjamín, se arrodilló frente a él y lo miró fijamente con los ojos inyectados en sangre y dolor reprimido. «Tienes su cara, tienes sus ojos, pero necesito saber si tiene sus malditos pantalones», le escupió mi nuera, lanzando un ultimátum brutal que me dejó sin respiración.
Tomás murió trabajando de sol a sol para no dejar a su madre en la calle. Tú, en cambio, sigues firmando tus recetas con el apellido del monstruo que lo condenó a la pobreza. ¿Vas a seguir siendo el prestigioso doctor Montenegro o vas a ser un humilde Vázquez? Era un ataque directo a la yugular, un jaque mate emocional. Benjamín se quedó petrificado, pálido como la muerte. Sabía perfectamente lo que eso implicaba. Renunciar al apellido Montenegro no era solo un trámite civil, era escupir sobre una herencia multimillonaria, sobre fideicomisos jugosos, propiedades exclusivas en Polanco y un prestigio médico que le abría las puertas del país entero. La tensión era tan densa, tan asfixiante, que se podía cortar con el filo de un bisturí. Mi hijo bajó la cabeza y por un microsegundo dudé de él. Me dolió en el alma, pero dudé si el veneno de la avaricia que Montenegro le inyectó desde la cuna sería más fuerte que la sangre de una simple costurera. Benjamín metió la mano temblorosa en el interior de su chamarra y sacó un sobre manila doblado por la mitad. «Tienes toda la razón», Melissa respondió, con una voz tan firme y gélida que me puso la piel de gallina. «El dinero de ese infeliz está manchado con las lágrimas de mi verdadera madre y con la sangre de mi hermano». Abrió el sobre y sacó un documento notariado repleto de sellos legales. Era un acta de renuncia absoluta. Benjamín había pasado las últimas 48 horas en despachos de abogados cediendo hasta el último centavo de la asquerosa herencia de Ricardo Montenegro para crear un fondo fiduciario anónimo. «No me quedaré con un solo peso de esa basura», sentenció mirándome a los ojos con una devoción que me hizo llorar a mares. «Ese dinero sucio va a servir para una sola cosa: financiar hasta las últimas consecuencias la búsqueda de todos los otros bebés que ese carnicero robó en el 93. El silencio que siguió a esa declaración fue absolutamente sagrado. Melissa, la mujer dura, clasista y resentida, que siempre peleaba por el primer lugar, se derrumbó sobre el pecho de Benjamín, abrazándolo como si estuviera abrazando por última vez al hombre que perdió por culpa de la leucemia. No hubo más reclamos ni sarcasmos envenenados. Chuna. La herida supurante que nos había destruido por tantos años comenzaba a cerrarse ahí mismo sobre la tierra suelta del panteón. Yo levanté la mirada hacia el cielo gris y nublado de la capital, sintiendo por primera vez en mi vida una paz absoluta, una ligereza en el alma que ni la mejor cirugía cardíaca del mundo me habría podido dar. Le había arrebatado a mi hijo de las garras del diablo, y él había elegido la pobreza digna sobre la riqueza manchada de sangre. Tomás, desde donde quiera que estuviera, nos estaba sonriendo a través de los ojos de su sobrina, pero la guerra aún no terminaba. Todavía quedaba una lista de mujeres con el corazón vacío, esperando respuestas, y yo, Hermelinda Vázquez, juré sobre la tumba de mi hijo que no descansaría un solo día hasta ver arder el falso prestigio de ese maldito hospital. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México, pero dentro de mi pecho el sol quemaba con la fuerza incontrolable de un incendio forestal. Por primera vez en 10 largos y dolorosos años, no me desperté esperando la muerte, ni arrastrando la cobija pesada de mi luto y mi depresión. Me levanté de la cama persignándome frente a mi Virgencita de Guadalupe, sintiendo que la sangre me hervía con un propósito nuevo, afilado y feroz. Ricardo Montenegro estaba pudriéndose bajo tierra, sí, pero su maldito imperio de batas blancas y prestigio manchado de sangre seguía absolutamente intacto, burlándose en la cara de las mujeres de Iztapalapa, de Chalco, de Ecatepec, a las que les arrancó las entrañas para enriquecerse. ¿Qué clase de justicia divina era esa si el hospital seguía lucrando y recibiendo donativos, mientras nosotras seguíamos llorando sobre tumbas vacías y engaños crueles? No, yo no iba a sentarme a tejer chambritas de estambre en una mecedora mientras los cómplices de ese carnicero seguían cobrando sus millonarios cheques. Iba a verlos arder a todos y cada uno de ellos, aunque se me fuera el último aliento de mi válvula reparada en el intento. Esa misma tarde, Benjamín y yo nos sentamos en la sala de juntas de unos abogados penalistas en pleno paseo de la Reforma. El ambiente olía a cuero caro, a caoba y a soberbia, exactamente el tipo de mundo plástico y vacío al que mi hijo estaba renunciando con tanta valentía. Cuando Benjamín puso sobre la mesa la lista clandestina que me dio doña Dolores junto con los documentos financieros rescatados de la caja fuerte de Montenegro, el abogado principal, un tipo engreído de traje sastre y reloj de lujo, soltó una
risa nerviosa y profundamente condescendiente. Doctor, con todo el respeto que me merece, su investidura usted está escupiendo al cielo, nos advirtió el leguleyo, acomodándose los lentes de oro con un evidente y asqueroso desdén. Demandando a su propio padre adoptivo y al Memorial General, lo único que va a lograr es un suicidio profesional y mediático que lo dejará en la ruina. Acepte su jugoso fideicomiso, cierre la boca y deje a los fantasmas en paz. La bilis me subió a la garganta, pero Benjamín no lo dejó terminar. Se inclinó sobre la mesa, golpeó la madera con los nudillos y le clavó una mirada gélida. Ese dinero es el precio exacto de mi secuestro y del de docenas de bebés inocentes, licenciado. Si usted no tiene los pantalones para enfrentar a los ricos de esta ciudad, encontraré a un abogado al que no le tiemblen las corvas para hacer justicia. Con el equipo legal correcto, que no se dejó intimidar por amenazas veladas, la guerra estalló sin piedad en los tribunales y en las sombras. El proceso de rastrear a las otras madres fue un calvario de emociones a flor de piel que nos desgastaba el alma cada noche. Usando la lista manchada y los fondos personales de Benjamín, fundamos un fideicomiso ciego dedicado exclusivamente a desenterrar y financiar las investigaciones de los crímenes de Montenegro. Doña Dolores arriesgó su propia pensión para sacar copias de archivos encriptados del sótano antes de que la junta directiva del hospital intentara triturarlos en la madrugada. Y entonces, durante esas madrugadas de revisar papeles viejos y cruzar datos, descubrimos algo que me heló la sangre y me revolvió el estómago de puro asco. Ricardo Montenegro no actuaba solo. El actual director general del Memorial General, un pediatra de renombre internacional que salía sonriendo en las portadas de revistas de sociedad presumiendo su filantropía, era el encargado de firmar las actas de defunción falsas cuando Montenegro necesitaba encubrir sus rastros. El muy infeliz había sido su cómplice absoluto, su mano derecha en el tráfico de infantes, y hoy en día seguía recibiendo premios a la excelencia médica mientras ocultaba un auténtico cementerio de mentiras bajo las finas alfombras de su despacho. No esperamos a que los tribunales hicieran su lento y burocrático trabajo. Fuimos directamente a la cueva del lobo con la evidencia en la mano. Entramos a la sala de juntas de la dirección del Memorial General sin molestarnos en tocar la puerta. El flamante director palideció hasta quedar blanco como el papel al vernos entrar la simple costurera de barrio y el cirujano estrella que acababa de renunciar a su imperio para destruirlo. Hermelinda, señora, por el amor de Dios, no hay necesidad de un escándalo que nos destruya a todos. ¿Podemos llegar a un arreglo económico sumamente generoso y confidencial?, suplicó el director sudando a mares y ofreciéndonos un cheque en blanco con las manos temblorosas como un vil cobarde. Lo miré de arriba abajo con un asco tan profundo y visceral que me costó no escupirle los zapatos. Métase su dinero sucio, por donde le quepa, doctor, le sentencié en la cara, sintiendo cómo cada palabra me limpiaba y me liberaba el alma torturada. Ese cheque miserable no me va a devolver los 31 años de besos en la frente que no le di a mi hijo en su cumpleaños. Vaya preparándose su mejor traje a rayas, porque lo voy a refundir en la cárcel grande, donde su prestigio de pacotilla y sus diplomas de oro no le van a servir ni para limpiar los baños de su celda. La noticia de la demanda y las pruebas irrefutables cayeron como una bomba atómica de destrucción masiva en la alta sociedad mexicana, destrozando reputaciones intocables. Mientras los noticieros se daban un festín carroñero con la estrepitosa caída del Imperio Montenegro, en mi humilde casa la dinámica había dado un giro brutal que jamás, ni en mis sueños más locos, imaginé presenciar. Melisa, mi nuera, la misma mujer frívola que antes me miraba por encima del hombro y me llamaba loca, se arremangó la blusa de diseñador y se metió de lleno en cuerpo y alma a ayudar en la recién bautizada Fundación Tomás y Benjamín Vázquez. Se encargaba personalmente de lidiar con los investigadores privados para rastrear a los hijos perdidos de la lista. Una noche lluviosa, mientras clasificábamos expedientes polvorientos, en la mesa del comedor la vi desmoronarse y llorar en silencio sobre una foto vieja de mi Tomás. Me confesó con el alma rota y despojada de su soberbia habitual que este arduo trabajo la estaba salvando literalmente de la locura. Por fin siento que la maldita muerte de mi esposo tiene un sentido en este mundo. Hermelinda, me dijo apretando mis manos arrugadas con una fuerza desesperada. Tomás se fue pronto de esta vida,
para que Benjamín y tú pudieran encontrarse a tiempo, y para que nosotras hiciéramos justicia implacable por todas estas mujeres que como tú lloraron cunas vacías en la más absoluta soledad. Así es como el implacable karma o la misteriosa justicia de Dios escribe derecho con renglones torcidos en la vida de los mortales. El dinero sucio, esos millones de dólares que la escoria de Ricardo Montenegro amasó vendiendo niños como si fueran mercancía de lujo en un catálogo, fue embargado por las autoridades y transferido en su totalidad a las cuentas de nuestra Címita Sucido Fundación. Con una tenacidad de hierro, logramos que el lujoso ala de cardiología del hospital, que durante décadas llevó el nombre de aquel carnicero, fuera desmantelada y rebautizada en honor a las madres víctimas de su red. Cada maldito centavo que le perteneció a mi enemigo se estaba utilizando ahora como un puente de salvación para reunir a madres destrozadas con los hijos de carne y hueso que creían convertidos en polvo. Era una ironía poética cruda y profundamente brutal. Ver a Benjamín operando ahora en quirófanos de hospitales públicos, salvando vidas de gente humilde bajo el honrado apellido Vázquez, me llenaba el pecho de un orgullo indomable que me hacía llorar de felicidad. Habíamos atravesado juntos el fuego ardiente del infierno. Habíamos sido humillados, robados, engañados y pisoteados por los poderosos. Pero de las mismísimas cenizas de nuestra peor tragedia, logramos levantar un faro de esperanza, inquebrantable para otras familias rotas. Un año exacto después de que Benjamín entró a mi quirófano, con el rostro vivo de mi hijo muerto, la vida nos había dado la vuelta por completo. El flamante director del Memorial General, ese pediatra intocable de sonrisa de plástico que nos ofreció un cheque en blanco para tapar su basurero clandestino, ahora vestía un humilde y humillante overol naranja en el reclusorio norte. Me dio una satisfacción casi perversa, venenosa y absoluta verlo en los noticieros nacionales, esposado sudando frío y lloriqueando frente al juez que él solo seguía las órdenes del difunto Montenegro. Órdenes de robarle el alma a las mujeres pobres. Grandísimo cobarde y poco hombre, le grité al televisor en mi pequeña sala, sintiendo que cada lágrima derramada en aquel maldito quirófano de 1993 al fin encontraba su cauce. La caída de esos intocables de Polanco fue un espectáculo mediático brutal, una carnicería para la alta sociedad. Pero nuestra verdadera victoria no se medía en años de cárcel ni en portadas de revistas, sino en las madres de Chalco, Ecatepec, que poco a poco volvían a respirar y a encontrar la paz que les fue arrebatada. Pero el camino de la Fundación Tomás y Benjamín Vázquez no fue ningún cuento de hadas con final feliz instantáneo. Reunir familias rotas por el tráfico de infantes es escarbar en heridas purulentas y enfrentarse a verdades que te rompen la cara. Recuerdo vívidamente a la primera madre de la lista de Doña Dolores, a la que por fin le encontramos a su hijo. El reencuentro no fue un abrazo de telenovela rodeado de lágrimas de alegría. El muchacho, un joven de 28 años, criado por una familia de políticos de las Lomas, que juraba haberlo adoptado legalmente, le escupió su desprecio en la cara a su verdadera madre, llamándola cazafortunas de quinta y negándose rotundamente a escuchar una sola palabra sobre los crímenes del hospital. Yo no tengo ninguna madre de barrio pobre, a mí me compraron con papeles limpios y a ti solo te interesa mi dinero. Le gritó con una soberbia asquerosa, destrozándole el corazón por segunda vez a esa pobre mujer. Esa noche, Benjamín y yo nos abrazamos en el sofá de mi casa, temblando conscientes del milagro absoluto que era nuestra propia historia. Si a Benjamín le hubiera ganado la soberbia del apellido Montenegro y el veneno del clasismo, yo misma lo habría perdido para siempre en ese laberinto de dinero sucio. Llegó por fin la Nochebuena y mi humilde casa en las afueras de la Ciudad de México olía a romeritos, a bacalao y a un perdón profundo que se respiraba en el aire frío de diciembre. La mesa de madera estaba atiborrada de comida y de gente que el destino me había devuelto. Benjamín, su esposa Sara y mi hermosa nieta Emma corrían por la sala, llenando de risas los rincones que antes solo acumulaban polvo y tristeza. Incluso doña Dolores, la valiente archivista que arriesgó su propia pensión para sacar los archivos del hospital, estaba ahí brindando con un vaso de ponche caliente. Pero el nudo más grueso se me formó en la garganta cuando la puerta se abrió y entró Melisa. Mi nuera venía del brazo de un hombre nuevo,
un maestro de escuela primaria con una mirada gentil y tranquila. Ver a la viuda de mi Tomás rehaciendo su vida me dio una punzada de celos irracionales, una lucha interna feroz y silenciosa entre la suegra posesiva, que no quiere que olviden a su hijo, y la madre vieja, que solo desea que todos encuentren la paz. Pero entonces Melissa se acercó a Benjamín, sacó una cajita de terciopelo desgastada de su bolso y se la entregó con las manos temblando. «Es la argolla de matrimonio de Tomás», le susurró con la voz quebrada pero libre de toda amargura. «Él hubiera querido que la llevaras tú en el pecho. Ya no me pertenece a mí, le pertenece a la sangre que nos unió desde antes de nacer». El llanto nos inundó a todos sin remedio. Benjamín tomó el anillo de oro y se lo colgó en una cadena de plata cerca del corazón, justo sobre la cicatriz invisible de su adopción. Luego, con los ojos vidriosos, trajo a la mesa una caja de madera de caoba que él mismo había tallado con sus propias manos durante los últimos meses. La abrimos juntos para guardar la argolla de Melissa junto a la última carta escrita por Tomás. Y fue ahí, en medio de la cena de Navidad, que mi hijo me reveló el último secreto, el clavo final, oxidado y retorcido, en el ataúd de Ricardo Montenegro. «Mamá», me dijo sacando un papel oficial del fondo de la caja, «hace apenas una semana, los peritos de la Fiscalía encontraron esto en los archivos personales y secretos de ese infeliz». Me entregó una hoja membretada amarillenta por el tiempo, fechada en 1993. Era una supuesta carta de cesión voluntaria de derechos donde yo, Hermelinda Vázquez, renunciaba legalmente a mi gemelo a cambio de $50,000 en efectivo. El bastardo había falsificado mi firma a la perfección, intentando dejar evidencia judicial de que yo era una madre desnaturalizada y muerta de hambre que había vendido a su propia carne. Ese monstruo planeaba enseñarme este papel si algún día yo descubría la verdad sobre mi origen. Quería asegurarse de que te odiara con toda mi alma y nunca te buscara, sollozó Benjamín apretando los dientes y rompiendo el papel falso en 1000 pedazos sobre la mesa. Pero el amor de una madre verdadera fue muchísimo más fuerte que su maldita tinta falsa y su dinero manchado de sangre. Salimos al patio frío de la casa y quemamos los pedazos de esa vil mentira en una pequeña fogata, viendo cómo las cenizas de la maldad del apellido Montenegro se elevaban, se volvían polvo y se perdían para siempre en el cielo nocturno de la maldad. Capital. Abracé a mi hijo, estreché a mi nieta contra mi pecho y besé la mejilla de mi nuera sanada. Miré las estrellas brillantes sabiendo con una certeza inquebrantable que mi Tomás nos estaba observando desde allá arriba, satisfecho de haber sido el puente luminoso y eterno entre nuestras almas perdidas. La vida nos partió el corazón en 1000 pedazos, aparentemente irreparables, pero con esos mismos pedazos sangrantes construimos un mosaico inquebrantable, una familia remendada, a base de pura verdad, dolor y amor salvaje. Porque al final del día aprendí que un apellido de alta sociedad no te da la decencia, ni todo el dinero del mundo puede comprar el instinto verdadero. La sangre siempre tarde o temprano encuentra su camino de regreso a casa. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora después de este largo viaje? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios y compártela con una amiga que necesite escuchar que nunca es tarde para encontrar la justicia y la verdad. Esta historia y sus personajes son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Sin embargo, los temas oscuros que se abordan en este relato, como el tráfico de menores, el engaño médico, el abuso de poder y la vulnerabilidad de las mujeres, son realidades dolorosas e innegables que afectan a muchas personas en nuestra sociedad actual. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando una situación de abuso o engaño legal o está buscando desesperadamente a un familiar desaparecido, por favor no te quedes callada y busca ayuda de inmediato. Acércate a las autoridades competentes, a organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas. O confía en alguien cercano y seguro que pueda brindarte apoyo y orientación. La verdad siempre merece salir a la luz y no estás sola en esta lucha.